Candela. Y Candela hoy tiene un invitado especial, un muchachito, ¿no? Que voy a compartir, como siempre, con Manny García. Y el invitado de hoy es Lilo Vilaplana, director de cine, escritor, de todo un poco. Así que bienvenido. ¿Cómo está Enrique? ¿Cómo andan ustedes? Nada, vivo. Bueno, la verdad que la casa luce bien. Sí, se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. Chicos, yo empezaría preguntándote cómo tú ves la situación de Cuba ahora. Bueno, ¿qué te puedo decir cómo veo la situación de Cuba ahora? Imagínate cuando un país o con una dictadura encarcela a un muchacho de 16 años por pedir libertad, por pensar diferente. ¿Cómo tú puedes ver un país desesperado, no saben qué hacer, destruido, acorralados y además de eso hay paso y gracia por detrás? No importa, eso es parte de... Me pasa normal. No, no, pero es Oye, que entonces, hoy estaba justo yo hablando de ese muchacho, escribí sobre ese muchachito Jonathan Muir. Fíjate que tiene las mismas iniciales de José Martí, JM, José Martí, Jonathan Muir, y coincidentemente caen presos con 16 años cada uno. Desde la colonia, eso es una bestialidad esa, meter preso. ¿Qué hizo de tan grave ese muchachito para cuando una dictadura acorrala y encarcela a un niño de 16 años? Está muy desesperado. Y yo creo que ya dejar de en entrar el Cambrai petróleo. fusilaron Sí, claro, pero de en el 16 Cambay años, eran, ¿eh? de 16 años. Exactamente, pero eran jóvenes armados y demás. Pero en Cuba, si en Cuba la gente no está, ¿desde cuándo en Cuba no hay armas? ¿Qué hizo tan grave ese niño para ir a la cárcel? Bueno, tú tienes un régimen en este momento que está asustado porque no tienen realmente... Es lo que estamos hablando al principio. Un ¿eh? régimen asustado, un régimen que está desesperado, dando pataletas por todos lados. Me parece que ya es el final. Cuando estas cosas pasan es porque es el final del régimen. Ellos tienen que estar rezando que lo dirán se extienda aquí con los Ellos Estados no Unidos. rezan. Deben estar rezando porque ellos entienden que en cuanto eso se resuelva, el enfoque van a ser ellos, igual que fue Venezuela. Y yo no creo que Trump se va a demorar en derribar ese régimen. Y una de las cosas que pueden hacer es no dejar que entre más petróleo. Eso es una. Ahora le dejaron entrar a los rusos un barco, Un pero barco, pero ese barco es para la represión porque al pueblo no le llegó. no, imagínate. Yo creo que eso les da, creo que 8 días de petróleo, puede ser un poco electricidad, pero al final uno tiene que, y te lo voy a dejar a ti porque tú eres el invitado, pero piensa lo cara que está la comida y que tú no puedas tener un pedazo de pollo en tu refrigerador porque se pudre. No, y que además no lo puedes pagar. Esa es Porque otra. cuando tú estás pagando por tres papas 500 pesos y lo que tú recibes es 3.000, eh, oye, es una diferencia grande. Muchachito, dime cómo te va con UMAP, la película. Bueno, puedo hablar de varias cosas. Con UMAP, bueno, al hacer las entrevistas para la UMAP, hicimos el guión. Justo ahora estaba haciendo correcciones al guión que estamos escribiendo con Ángel Santisteban. Y está ya casi, el guión está casi, 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 casi que listo ya. Está bastante terminado. Hemos estado un año con Reynol tratando de recaudar fondos para la película. Todavía estamos atrasados en eso. Hemos pedido todo tipo de ayuda. Creo que con el tema este de Cuba, las personas piensan que si ya se acaba la dictadura, no hacen falta hacer películas o sea, de lo que pasó en Cuba y es cuando más Todo hace lo falta contrario. hacer, es cuando más se Todo lo necesita contrario, de acuerdo con Manning. Ahora es cuando hay enseñar. que hacer más películas que nunca. Exacto, enseñarle, me hablaba del escambray, enseñarle qué fue el escambray de verdad, qué fueron los pueblos cautivos de verdad. En lo que llegan estas películas, hice como tú, tengo un canal de YouTube que se llama Vilaplana Film y yo cuelgo entrevistas a personas que son parte de la historia. Entre ellos quiero entrevistarte, Enrique Encinos,
quiero, porque tú, aparte de tu vida, que para mí es importantísima, quiero que me hables un poco de cosas que también tú sabes y yo quiero en tu voz tener todo eso, ¿no? Oye, cuando tú quieras. Muchas gracias. Yo sé, No, bueno. no, no tienes que Pero darme las entonces gracias. empecé con lo de UMAP a montar una entrevista, otra. Y dije, yo tengo las entrevistas de UMAP, tengo entrevistas de los plantados, de las plantadas. Y empecé a subirla y el nivel de interés, sobre todo en Cuba, por la historia, por las entrevistas estas, que además las subo desprovista de nada cosmético del cine, ni postproducción, sin, ni siquiera música. Solamente le edito alguna corrección, una pregunta, elimino la voz mía, alguna tos que haya por el fondo, alguna que hable alguien. Está exactamente lo que dijo la persona. Y todos los días a las 4 de la tarde en Vilaplana Film salgo con esta entrevista y la gente ha funcionado muy bien, ha gustado y entonces seguí entrevistando gente mientras hago la película de la UMAP, pero ya esperando que empresarios y la gente se ponga, que busque el GoFundMe o más la película y nos apoyen para hacerla. Hemos estado haciendo alianzas con otros países, con gente en México o en España, a ver por dónde podríamos, de no conseguir todo el dinero en el exilio, conseguirlo en otro país, así sea filmarla fuera de Miami, que no es lo que quisiéramos, pero hay que armar estrategias ante cualquier cosa, ¿no? Ay, decirte que el día 11 de abril, el 11 de abril, estreno Eva y Adán en Miami el otro sábado, una película, una comedia romántica en el Festival de Cine de Miami, una comedia que hicimos en 5 días y ya la estrenamos en este Festival de Cine con Julián Gil, Elizabeth Gutiérrez, también actúa Carlos Enrique Almirante, los Pichiboy, Gilbertico Reyes. Hay varios actores ahí que conoces en esta película. Vivian Ruiz, Alejandrito Gil. Está, está una comedia sobre Miami. Está bonita, está bonita. Y el 9 de mayo, vamos a estar, sí, el 9 de mayo, a las 7 de la noche en el Big Five. Vamos a hacer una segunda presentación del vuelo 495. Reynold Rodríguez, tu socio, está convocando a esta función del vuelo 495, donde queremos que quede claro para que enjuicien a Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad, como fue el secuestro de este vuelo, que él tuvo que ver con el secuestro del vuelo donde tantas personas murieron por esta negligencia del 26 de julio como movimiento terrorista. Te puedo hablar de eso, de los maps, y que bueno, para el libro toma uno que hice el lanzamiento en Tampa ayer de mi libro de anécdotas de rodaje y fue, antier lo hice, el día 4 fue exitosísimo. La gente en Tampa se fue allá, Pisano o sea, Roberto Pisano, Patriota Pisano y Pablo Socorro movilizaron gente allá a Tampa y lanzamos el libro con la ayuda de la comunidad, nos prestaron un estudio. Aquello fue bien lindo el evento y fueron muchas personas, estuvo muy chévere. Hasta Déjame, Yago fue conmigo. déjame decirte que esto que tú estás haciendo del UMAP es sumamente importante y te voy a decir por qué yo te digo eso, porque la generación mía que fue criada aquí conoce mucho de los presos políticos porque lo vimos de lleno. En otras palabras, vimos a esa familia que se criaron como los amigos míos Echevarría, que su padre estuvo, no llegó aquí hasta que ellos ya no eran muchachos de 17, 18 y algunos, uno de ellos ya tenía casi 30 años, ¿ok? De los años que estuvo preso. Pero la parte del UMAP no lo conoce todo el mundo. Es más, muchos de nosotros no lo conocemos. Yo empiezo a conocerlo una vez que conocí a Enrique Encinosa a través del programa que yo hice con él mucho tiempo. Y como yo, hay mucha gente que desconocen lo que pasó en Cuba en aquella época en ese campo de concentración. Hay una historia de un señor, se llama Carlos, que el padre fue el que lo denunció para mandarlo al UMAP. Y esa historia a la gente la ha conmovido tanto. Lo denunció por ser homosexual, que también aparte de religiosos, de artistas, de gente, de personas que no querían la dictadura, también llevaron homosexuales. Y Carlos fue al UMAP y es uno de los videos que más vistas tiene. Tiene por ahí como 175.000 vistas porque a la gente le conmueve la historia esta, a la gente le interesa. Imagínense esto llevado al cine.
la repercusión que tendría de cómo encarcelaron, cómo metieron en campos de concentración a personas por practicar la religión, por tener una Biblia, por ir a la iglesia, por no querer cortarse el cabello o por oír música en inglés, sencillamente, o por, en este caso, ser gay. Imagínate de qué, de qué iba esa dictadura que desde el principio quería doblegar a todo el mundo, que todo el mundo bajara la cabeza y que todo el mundo estuviera marchando en una sola dirección, la que ellos imponían. Entonces esta gente que se rebeló, los metieron en esos campos de concentración, encerrados y con cercas de alambres de púa, con garitas y demás. Todo eso fue muy, en el 65, del 65 al 68. Eso fue terrible allá en Camagüey. Tengo El entendido que número más grande de suicidios mira lo que estaba diciendo yo. ocurrió en OMAP. Ujú. El Eso mismo. número más Personas grande con de suicidios trastornos ocurrió en mentales. OMAP. Y personas con trastornos mentales y otros que se cortaban para no ir a trabajar porque no podían, porque eran 12 horas, 14 horas diarias y castigos ejemplarizantes. Ellos Y llaman así, muchos muchachos jóvenes también tengo entendido que fueron los padres los habían matado como presos políticos, etcétera. Sí. Esto me lo regaló ayer un señor que antier fue al lanzamiento de mi libro y me de Carlos Rodríguez. Yo estuve en LUMAP y quería darte este sello original de LUMAP para que lo usen los personajes que lo usaban, para que tengan la referencia de cómo eran. Y mira, todas las Oye, el personas que sello quieren no me hace colaborar falta, pero quiero un pullover como que tú tienes puesto. te lo regalo. Oye, Está mi bien. hermano, ¿Tú pues crees que a mí me sirva? hacemos una talla 4L, 4XL y te sirve perfectamente. Oye, Pues para entonces sí, Manny hace falta una tienda de campaña. el tema de los MAP es un tema de justicia histórica. Hay tantas personas, por ejemplo, hay muchas, con la estigmatización, mucha gente no quería hablar que había pasado por los MAP, le daba pena estar con la familia, porque Fidel Castro decía que es una cosa de vagos y homosexuales. Entonces, y había personas que por ser de un seminario o por ser homosexual, por ser lo que quiera hacer, no hay derecho a encerrarlo y a decir, por ejemplo, en los batéis cercanos, decían, lo que vienen para acá es lo peor, son delincuentes, asesinos, esto, ¿no? Para que los campesinos no tuvieran comunicación con esas personas. Fue un trabajo de, como hicieron con los alzados de Cambrai, que los llamaron bandidos, a los mercenarios, a los brigadistas. Ellos siempre tratan de desprestigiar a todo el mundo. No, en el aspecto de lo que fue la UMAP, ¿eh? Yo creo que estoy de acuerdo con Manny que mucha gente no sabe lo que fue la UMAP, porque todo el mundo sabe que el presidio político fue político y a la UMAP mandaron a todo el mundo. Ahí había seminaristas, testigos de Jehová, protestantes, homosexuales, heterosexuales, gente que había estado en el ejército y los habían votado por mal comportamiento o políticamente no estaban Por, claros, por buen comportamiento. por verdadero comportamiento. Así que sí, yo creo que hace falta enormemente. Claro, incluso uno ve personas por ahí bueno, en Tampa he visto al señor Carlos Rodríguez, aquí he visto, he entrevistado como a 30 de UMAP, ojalá tenga mucho más testimonios, pero todos coinciden en lo mismo, los recogieron, hacían recogidas, los montaban en un tren, los llevaban a un estadio, ahí los amenazaban, le decían que ahí se perdió la llave, que saldrían de ahí o reformados o muertos, o que nunca iban a salir de ahí si no se reformaban, los metían en barracas, muchos al principio eran con hamacas, luego fueron literas, iban a los campos de trabajo forzado, luego separaron a los homosexuales, hicieron compañía para homosexuales nada más. Le dieron candela a un campamento allá en Manga Larga, creo que fue, le dieron candela a un campamento, fue un acto de una
un acto de rebeldía pasó en Manga Larga es también uno de los pueblos cautivos. sí, Ahí es donde Fusilar, mandaron Fusilar, gente del Escambray. sí, ahí en Indio Atuey, Mamanantuao, me contaba Agapito de esos pueblos cautivos y también de, bueno, los conocidos andinos, los Peña, Santino, Briones Río Montoto, Montoto, los Peñas, Atuey, sí, Manga Indio Atuey, Larga. sí. Así es, todo esto está por contar en la historia de Cuba. Yo quisiera conseguir a alguien que haya estado en los pueblos cautivos para que me cuente la historia en de primera mano, cómo fue todo eso, porque uno puede contarlo, pero quiero el testimonio de una persona que lo vivió. Ando buscando, pero no he encontrado a nadie todavía. Ah, déjame ver quién yo tengo por aquí. Eh, Porque yo mm, escribí sobre eso en Cuba en Guerra. Sí, yo leí ahí. Entrevisté a Evelio Hernández, igual, él cuenta, fue buenísima la entrevista con Evelio, de los alzados del Escambray. Quiero también ver si consigo más alzados, porque estas entrevistas van quedando ahí y el día de mañana alguien se interesa en hacer una película o una historia sobre estos temas y ahí tiene la fuente en primera persona de estas personas que lo vivieron. Por eso que me parece importante lo que estoy haciendo con este canal mientras arranco con la película. Pues Déjame aquí, decirte que yo tengo una maleta llena de grabaciones. Sí, Y el otro día estuve pensando en eso y cuando ya esté para morirme, que puede ser cualquier día, cuando ya esté para morirme te voy a ceder toda la maleta. que no ocurra, que no ocurra. Ya, tienes que leértelo. ¿Ya? ¿Quién es Son el anécdotas. A él bobo le ha ese? encantado el libro, tiene muchas pon eso anécdotas. otra vez, ponlo otra ¿Quién es el vez. bobo en la portada que está sentado atrás de un aparatico ahí de... Espérate, déjalo que él hable porque si no, no sale en pantalla Déjalo grande. ahí, ¿qué? Ahí, míralo ahí. Está en Amazon, el que quiera leer todo. Son 63 anécdotas de rodaje de las cosas que grabé en Cuba, en Colombia, en México, Puerto Rico y Estados Unidos. De cada serie, novela y película tengo anécdotas, entonces las convertí en el libro este como contando cosas que la gente nunca se enteraría si no es porque está escrito en el libro este. Cosas que le pasan a uno en los rodajes. o Mm. cuando nos reunamos, te tengo unas cuantas que son históricas. Ah, De bueno, John perfecto. Barrymore, de Tallulah Bankhead, va, gente que fue especial en un momento dado. Bueno, ¿qué crees que va a pasar ahora en Cuba? Bueno, yo creo que lo que tiene que pasar, Además de que te van a nombrar a ti director de ICAIC. no, eso, yo quiero seguir trabajando, dirigiendo y creando. A mí esa cosa ejecutiva no me interesa. Pero yo sirvo mucho más como cineasta y como investigador y hacer estas cosas que hago. Yo creo que, compadre, mi gran esperanza es de verdad Marco Rubio, que se crió aquí en Miami, que tiene familiares, o sea, padres cubanos, amigos cubanos y demás, y que está cerca del presidente y que es normal que le diga y que él quiera que su país, que su país de origen sea libre y que le diga, mira, ya Cuba Next de verdad, no de mentirita. Y yo creo que lo más sano para Cuba, yo creo, y que yo no sé, eh, no soy un especialista, pero lo más sano es crear un gobierno de transición entre algunas figuras importantes de la oposición dentro de Cuba y personas del exilio con capacidad, que conocimiento de la democracia, de cómo funciona la democracia, cómo funcionan los negocios de verdad. Pues en Cuba cualquiera piensa que un negocio es robar al Estado y revenderlo, y eso no es ser negociante, eso es ser un pulgar ratero. Entonces hay que enseñarle a la mente empresarial, hay que explicar cómo, porque llega un empresario, monta una fábrica, un asadero de pollo y el empleado cree que va a hacer la jugada robándose el pollo, ¿no? La idea es que ganes dinero y te compres el pollo o que montes un negocio después a partir de lo que aprendas con ese empresario. O sea, la gente es la manera de prosperar. Yo creo que en Sí, Cuba hay que y hacer ya está claro.
Está Ese claro lo trabajo que está de diciendo. educación, hacer un gobierno de transición, empezar a ver las estructuras. El acueducto de Cuba es de cuando Alvear. La carretera central de Cuba es del 27, cumple 100 años el año que viene. 100 años, una carretera. Entonces, hace falta reestructurar todo eso, los edificios, para crear confianza en los inversionistas, que los empresarios cubanos o de otros países puedan llegar a invertir y armar esa infraestructura. Y Lo luego, primero que hace falta es una constitución que sí, pero, garantice, hay que organizar el país y luego convocar elecciones libres y respetar la Constitución. Pero el tema está de que cómo tú organizas pero no va a a ese pueblo. funcionar nada hasta que tú no tengas cortes verdaderas y abogados de verdad. ¿No? Porque tristemente muchos de los abogados en Cuba es simplemente papeleo o este caballero es culpable, pero le pedimos al gobierno revolucionario que sea benévolo. Sí, no, pero eso fue desde siempre. Cuando los alzadores Cambrai, vamos a hacer un juicio y ya estaba el ataúd al lado. Ya tú sabías cuál era la sentencia. Oh, por favor. Entonces, Hablando con presos políticos, uno me decía, y fuimos 5 a juicio y nos dijeron que iban a haber 2 fusilados. Y nosotros 3 la que condena. Entonces ya tú sabes lo que te esperaba. Eso eso, no es justicia. el juicio estaba primero escrito al final que al principio. Que al principio. No sabía cómo se desarrollaba, pero al final sabía que terminaba la novela. Vilo, antes de seguir, ¿por qué no nos dicen cómo los oyentes y los que están viendo este video pueden contribuir a esta película que tú estás tratando de hacer? Bueno, la película de UMAP tenemos dos maneras de contribuir. Uno es, si un empresario quiere apoyarnos a través de la Fundación Sin Exilio, puede hacerlo acerca de con esta non-profit. Y la otra manera es en Google, escriben UMAP la película, GoFundMe, y ahí pueden contribuir. Ahí están las cifras, lo que se va. La película UMAP, la GoFundMe. película GoFundMe. Esto está saliendo GoFundMe. en pantalla. Las personas lo vamos a seguir poniendo a través del programa para para ver si podemos ayudarte a Mira hacer que esta estamos programa. haciendo el impasse este. Quiero recordar a la audiencia que pueden ver Candela o Hablando Historia, que mañana empieza un nuevo ciclo. Ya hice toda la lucha armada contra Fidel Castro y personajes como Janeta Loreta Velázquez, la mujer que fue oficial del ejército confederado haciéndose pasar por hombre. Pero quiero recordarle a la audiencia que Candela y Hablando Historia se pueden ver en Rumble, en Telegram, X, True Social. Trump probablemente lo está viendo. Eh, Signal, Facebook y YouTube. Trump dice que está aprendiendo español. No me sorprendería que sea viendo Candela. 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 Pues no, y no, y Enrique, cada vez que hablo con Enrique es una clase de historia. Yo aprendí mucho de lo que sé yo de historia de Cuba, lo aprendí con Enrique Encinosa cada vez que conversaba con él y con sus libros, que siempre están aquí, que no es, déjame ver, aquí tengo muchos libros cerca, y aquí debo tener algún libro, Enrique, míralo aquí. Tú sabes que ese es el libro más profundo que yo he escrito. Ponlo otra Y vez, Lilo, ponlo otra vez ahí, que no me se... llamó Estos son libros de cabecera míos, los tengo aquí en mi mesa, míralo ese, aquí. ese, ese libro, la foto de la portada es Ángel Idíbar, Eh, barbero de Guantánamo, que murió. mira otro libro buenísimo. Ah, Ernesto, los rehenes de Castro. Yo lo tengo en inglés también. Esos son libros que yo tengo cerca de mi mesa porque son de consulta constante. Y otros de los MAP, mira esto. eh, Enrique eso Ross. yo tengo ahí libros a mano todo el tiempo, libros que tengo que leer, este otro sobre los MAP también.
Tengo varios. Este es un muy buen libro. Mira, no No, sé si no, lo has no leído. conozco ese escritor. Este es de César Reinel Aguilera, el soviet caribeño. Hay varios buenos libros que voy, este de Tú Lumap también. sabes que el gobierno de Cuba, ¿Cuál gobierno? el régimen de Cuba, Ah, ya, ahora sí. la dictadura, cuando tú la Ahora comparas al sí. exilio en producto literario escrito, ¿ok? Una vez el Gordo Sabat me dijo, aquí se han publicado más de 5.000 títulos. En Cuba no, ¿ok? En la Cuba castrista no. Claro, ellos sacan edición en papel malo y publican una edición de 50.000 ejemplares para toda Latinoamérica, etcétera. Y aquí los libros que se publican son 1.000 copias, 2.000 copias, 3.000 copias. Pero el exilio ha producido más títulos sobre más temas de lo que ha producido Cuba en estos 67 años. Yo estoy seguro que sí. Si yo tengo aquí una cantidad de libros del exilio que no te imaginas, de historia y muchas personas tienen su libro. Yo de hecho le dije a Reynor Rodríguez, tienes que escribir tu libro también. Oye, toda esa parte de aquí en la pantalla, 3 estantes hasta el techo, libros de Cuba. Imagínate. Mm. Yo que llevo nada en el exilio aquí en Estados Unidos, ya más en Colombia, tengo muchísimos libros. Imagino tú que llevas toda la vida aquí. ¿Eh? Yo ahí tengo en mi mesa de noche un libro que sería la gran película cubana, que es Los Caminos del Guerrero, de Posada Carril. Ese libro es un libro que leerlo y hacer una película sobre eso sería maravilloso. Yo tengo 3 copias de ese libro, Ah, 3 copias de ese libro. ah. Eh, Mira, esa sería una película de primera, todas las cosas de Luis. Pero bueno, Las, las fugas de Luis son fugas de película. se está acabando el tiempo y quiero preguntarte cómo está tu sargento Bueno, mayor, tu showrunner. la tenía que trabajando aquí al lado mío. Nosotros trabajamos aquí en este espacio, trabajamos nosotros aquí. Entonces, ahora fue para allá porque estaba haciendo llamadas con su trabajo como jefa de venta del programa de Juan Manuel Cao y también trabajando en los desgloses y haciendo asociaciones para lo de la película. Bien en eso, ayer fuimos allá a Tampa, lo del libro, y con el niño al lado durmiendo. ¿No se ve bien ahí? Sí. Sí, se ve bien. Sí se Camilo, ve mi así. hijo, Camilo, mi hijo, está fuera de Miami, está por Atlanta, como primer asistente de dirección de otra película. Ya lleva más películas que yo, mi hijo, como asistente de dirección, va muy bien. Yo quiero que esté libre para que trabaje conmigo ahora para lo de Lumap. Y esperando ver si podemos hacer este año. Yo creo que este año sí, para septiembre, octubre, tenemos que estar filmando esa película. Y lo que Acuérdate te que decía, Manning se ofreció para tomar un papel. sí, sí, yo sé, yo sé. Eh, Ya esa persona la tenemos ya Ya, hablado. ya, ya, yo llamé a Lilo y le dije, oye, le tuve que decir de qué era el papel para que, sí, man, yo sé que. Oye, Manny, ¿qué pasa? Bueno, Ese es Enrique, un chiste interno. sí, yo Sí. sé. Entonces, no, recordarle que el secuestro del pueblo 495 vamos a ponerla con Reynor Rodríguez en el B-Fi el 9 de mayo a las 7 de la noche. Para quien no la ha visto y vea este primer secuestro aéreo de historia primer secuestro aéreo civil de ¿Qué un avión día civil cae? En Estados Unidos, ¿Qué día cae en el el Big 9 Five? de mayo, sábado, Es un sábado. sábado, el día antes de las madres, ¿A qué hora? a las 7 de la noche en el Big Five. Ok, ok. Es un documental que hemos hecho una sola presentación de este documental. Hemos hecho una sola presentación de este documental y esta es la segunda.
Así que quien no lo ha visto o quien quiera ¿Y repetirlo, lo pues vas a llevar a festivales? ese documental, o sea que nunca lo pusieron, nunca lo hemos puesto en festivales. Hemos hecho presentaciones porque el objetivo fundamental es que la gente conozca este hecho que ha sido muy silenciado por la historia, y queremos darle más trascendencia. Hay un libro excelente de Gerardo Reyes, hay otro libro por ahí que habla de esto, pero creo que aparte de la literatura, hay mucha gente que lee, pero hay mucha que no lee. Entonces lo visual a veces es importante. Por eso Plantados y Plantadas ha tenido, hay muchos libros sobre presos políticos, hay libros sobre presas políticas, pero las películas siempre, la trascendencia y la repercusión en estos tiempos que son más visuales es mucho mayor, es mucho mayor. Por eso yo creo que la importancia de hacer la película de la SUMAP para cerrar esta trilogía de Plantado, Plantada, la SUMAP, es como una trilogía de estos castigos a hombres y mujeres en Cuba que por pensar diferente tuvieron que sufrir prisión y muchas veces prisión injusta. Y en este caso de la SUMAP eran campos de concentración con castigos severos, que de verdad no tenga por qué haber sido así de esa manera tan agresiva, y un poco que la gente entienda qué fue lo que pasó en esa fecha y no siga. Muchachito, se nos acaba el tiempo. Gracias, Así que maestro. quiero darte las gracias por estar en este programa. Quiero decirle a la audiencia que ayuden a la película UMAP, que Muchas hace gracias, falta. Enrique. Muchas gracias, Manny. El Mucho personaje gusto. está garantizado. Nos vemos pronto. Abrazo, mi hermano. Gracias, Candela. Suerte. Lilo te va a hacer estrella, Manny. Ya tú sabes. Éxito, muchachos. Candela. Cuídense. Candela.